sigue vigente? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que la teoría de la evolución por selección natural, que es la teoría de Darwin, porque hay otras teorías evolutivas, como la de Lamarck, por ejemplo, que proponen otros mecanismos. Pero el mecanismo que se ha confirmado científicamente una y otra vez ha sido el mecanismo que propuso Darwin y por el cual realmente fue algo original en él, que es que el mecanismo fundamental que ha hecho moverse, hacer cambiar a los organismos es la selección natural. Hoy en su conferencia va a abordar si está en crisis o no la teoría de la evolución por selección natural. ¿Está en crisis? Yo creo que no, yo he escrito un libro sobre el tema y he defendido la idea de que muchas de las veces cuando se habla de que está en crisis o de que no explica un fenómeno u otro, realmente se trata de malentendidos en algunos casos, en otros casos de investigadores que pretenden ser rompedores para, por supuesto, quedar como nuevos Darwin en el siglo XXI. Y luego también hay unas concepciones básicas que dificultan la comprensión de la teoría de Darwin. Y esas son las que voy a explicar en mi charla. ¿Cuáles son esas? Bueno, yo las he definido como tres concepciones fundamentales que se resisten a... o sea, que son como obstáculos para comprender la teoría. El primero es el esencialismo, la idea de que hay unas esencias puras por detrás de las especies y que las especies no se componen de poblaciones de individuos distintos, sino que hay algo como inmutable que caracteriza a las especies. Si nos enfatizamos ese tipo de esencias, ese tipo de características inmutables, seremos incapaces de entender el mecanismo de la selección natural. El otro obstáculo es el vitalismo, la idea de que hay una fuerza vital que se dirige hacia algún objetivo, que la historia de la vida sobre la Tierra es una historia con un objetivo y una finalidad concreta. Generalmente se dice que es el hombre, el espíritu humano, es la meta, pero bueno, se puede decir que no, que podría haber otro objetivo, pero en cualquier caso la teoría de Darwin no ofrece ningún tipo de garantía científica a la idea de que esto está dirigido hacia algún lado. La selección natural funciona por cambios ambientales que favorecen determinadas adaptaciones, determinados procesos en determinados momentos de la historia de la vida y pueden ir en una dirección o en otra. O sea, esa idea de que hay un objetivo es un obstáculo también para entenderlo. Y el tercer obstáculo yo creo que es el que está bien encarnado por la figura de Lamarck, por la teoría de Lamarck, es decir, la idea de que el ambiente directamente moldea las adaptaciones de los organismos. Esa idea es la idea que ha sido también un obstáculo porque lo que presupone es que los organismos se pueden mover a voluntad en cualquier dirección. Son ellos mismos los artífices de su propia evolución, son ellos mismos los actores, porque al modificarse según el ambiente, al aprender directamente del ambiente, por eso lo llamo instruccionismo, se dejan instruir por el ambiente de forma directa, ellos mismos eligen el camino de su evolución. La teoría de Darwin no ofrece ninguna garantía de que esto sea así. Las variaciones surgen aleatoriamente, algunas son más favorecidas que otras y en ningún caso el ambiente directamente moldea la variación. La variación genética no está directamente dirigida por el ambiente. Y esas tres concepciones son concepciones muy metidas en la mente de muchos investigadores, de muchos biólogos también, y son obstáculos para comprender la teoría de la evolución por selección natural, y yo creo que son esas concepciones las que han hecho que se hayan propuesto problemas, pegas, que la teoría no puede explicar esto o lo otro. Yo creo que si partimos de la base de que estas concepciones no se han confirmado por los resultados de la investigación, podemos ver que esos obstáculos, esas pegas no son ciertas y que realmente la teoría de evolución por selección natural es la única que actualmente explica. ¿Está asentada la ciencia moderna en esa teoría, sobre todo la de biología? Yo creo que sí, yo creo que la teoría de la evolución de Darwin es una teoría materialista, es una teoría que no presupone nada más que procesos muy sencillos de variación aleatoria y de efectos de selección del ambiente. No presupone nada y por lo tanto es una teoría sobre la que se puede trabajar para entender procesos muy complejos. Si intentamos entender los procesos muy complejos por otras explicaciones igualmente o más complejas todavía,
es un fracaso. Es decir, en la ciencia hay que buscar, para explicar los fenómenos, explicaciones que sean más simples, más sencillas que lo que queremos explicar, porque si lo que buscamos son teorías más complicadas todavía, acabamos en un diseñador divino que hace lo que quiere, y entonces en ese momento no hacemos ciencia, estamos haciendo otra cosa, que es muy respetable también, pero no le llamemos ciencia a lo de presuponer que hay algún tipo de diseñador todopoderoso. Que incluso tanto tiempo después sigue vigente, aunque ha habido investigaciones, digamos, que confirman la teoría. Precisamente ahí donde bueno, es que la resistencia creacionista, si es eso a lo que te refieres, pues es una resistencia basada en concepciones religiosas, en dogmas religiosos, y yo creo que eso no se puede sostener científicamente. Es decir, se podría sostener en la época de la Edad Media, en la época de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, cuando la ciencia se hacía en los conventos y todo eran discusiones escolásticas. Una vez que empezó la revolución científica con Galileo, con Kepler, con Copérnico, esa forma de hacer ciencia, de discutir y elaborar, y como lo de la complejidad irreducible y todas estas disquisiciones, eso no es hacer ciencia. O sea, vamos a hacer experimentos, vamos a establecer hipótesis que se puedan comprobar empíricamente, y todo esto de la complejidad irreducible simplemente es un argumento para decir: ustedes todavía no me han explicado el flagelo de no sé qué, o ustedes no me han explicado cómo se pudo producir en el origen de la vida no sé qué cosa. Bueno, pero estamos trabajando en ello. Claro, es que el argumento es así. Es decir, el creacionismo ahora mismo se basa simplemente en poner pegas diciendo que los científicos no han explicado algo. Bueno, es que la ciencia no ha logrado explicarlo todo. Por eso hay tantos científicos trabajando, ¿no? Si lo hubiéramos explicado todo, pues, pero estamos en ello, y con el método científico, no con el método de presuponer que, bueno, como es una complejidad irreducible, pues tiene que haber un artífice. Que eso es un argumento del siglo XVIII, cuando el famoso argumento del reloj. Te encuentras un reloj en el suelo y dices: alguien lo ha diseñado. ¿Quién lo ha diseñado? Pues eso no puede funcionar en el siglo XXI. Y yo además creo que en parte la base de todo este debate es artificial, es decir, se basa en una determinada etapa política en un determinado país muy importante culturalmente, y esa etapa parece que está tocando a su fin, pero a través de esa historia es por lo que nos han metido a nosotros en un debate que estaba ya muerto y cerrado. Es decir, el creacionismo científico que ha surgido ahora es una cosa nueva que ha surgido ahora porque el Papa Juan Pablo II reconoció el hecho de la evolución hace 20 años. Y ahora de pronto, cuando ya habían aceptado el hecho de la evolución, el hecho científico de la evolución, por supuesto no el origen del espíritu humano, el alma, pero el Papa había aceptado el hecho de la evolución. Y ahora de pronto, 20 años después, no sé exactamente cuándo fue la encíclica, no sé si fueron 20 o 15 años, pero vuelve a resurgir el tema de forma artificial, promovido por unos señores que vienen de otro país y lo intentan introducir en España. Eso es un poco extraño, ¿no? Cuando menos. Es decir, con la ciencia tiene muy poquito que ver, desde luego. Divulgación a la evolución, entre comillas, del ser humano. La divulgación. La divulgación de la ciencia del conocimiento. Hombre, yo creo que es muy importante para la cultura de la gente, para la comprensión por parte de la gente del mundo en que viven. Es decir, cómo se ha producido toda esta enorme riqueza de animales y plantas que nos rodean, cómo... en parte también cómo nosotros fuimos capaces de utilizar el proceso de selección para desarrollar las plantas y animales domesticados, porque realmente nosotros lo que hicieron las primeras personas que domesticaron a plantas y animales fue eso, seleccionar los individuos que más les convenían. Hicieron un poco el papel del ambiente, la naturaleza en general con los organismos. Es decir, creamos una serie de organismos nuevos, no nuevos, sino los modificamos por el medio de la selección, y si se entiende eso, se entiende pues, que realmente la idea de la selección inconscientemente ya la tenía la gente cuando empezaron a domesticar lobos para convertirlos en chihuahuas, ¿no? Es decir, la idea de la selección estaba latente en la gente, lo que pasa es que posteriormente se les ha olvidado.